aquí. ¿Me escuchas, Juan Carlos? A ver, ahora ya se te escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, Juan Carlos? Un placer estar aquí contigo y con todos tus viewers. Encantado. Yo Os creo que saludo a es- todos, de verdad. yo creo que esta charla y también para la gente que luego la escucha, ya te he presentado tanto en Spotify, YouTube y demás. Yo creo que esta charla va a ser como literalmente la más charla, ¿no? Porque yo siempre hago entrevistas, pero al final no deja de haber como mucha pregunta y respuesta, pero contigo al final quiero tener una charla, ¿no? Para que te podamos conocer mejor y sobre todo para ver qué se esconde detrás de tu figura. Que claro, al final eres una persona muy activa en redes sociales, sabes mucho de lo que es el ecosistema. Saber en el sentido de todo lo que engloba el Todo lo dices ecosistemas. tú, todo lo dices tú. Claro, todo lo digo yo, porque al final... No, pero es cierto que... vamos a empezar por el principio, Juan Carlos. Tú ahora mismo, ya lo he dicho, estás en Neutral, eres Community Manager de Neutral, entre muchas otras cosas, ¿no? Porque al final el término Community Manager, a lo mejor alguien puede pensar que es muy superficial, pero realmente es toda una estrategia, ¿no? En lo que es tema de redes sociales. Pero quiero ir al inicio, porque tú estudiaste periodismo, tú estás licenciado en periodismo, pero cuando eras pequeño... ¿Qué es lo que más te motivaba? ¿Qué era lo que más te gustaba con ese Juan Carlos de hace unos años? Bueno, mira, te lo voy a escribir en una imagen. Ajá, Tenía alrededor de 6 años y es sí, una fotografía que todavía conservo. Y bueno, yo nací en México, sí, no sé si lo has dicho, sí. y mi madre es mexicana, mi padre es español. Y es una foto con 6 años más o menos en la oficina de mi padre, literalmente con un teléfono de un lado y con el país del otro. Ajá, Es decir, lo mío es vocación. Eh, pero además, desde un punto de vista de la curiosidad. sí, Creo que el periodista, ante todo, tiene que ser curioso. Y sí, creo que la curiosidad y la capacidad de relacionarse con la gente son dos cualidades que tiene que tener un periodista. Entonces, esa motivación de ir más allá de una noticia, de investigar, pues, quiero decir, si pues, surge una última hora, pues profundizar más en quién es el protagonista, en qué ha hecho antes, la hemeroteca. Eso es una cualidad que, vamos, desde pequeño me ha venido conmigo y creo que bueno, ha hecho que haya acabado de periodista y comunicando, ¿no? Y, Al y final es algo sí. que me encanta. ¿Y cómo fueron tus primeros pasos? Porque ya lo has dicho, naciste en México. Es verdad que ya luego un tiempo después te viniste a España y ya digamos que desarrollaste tu carrera tanto académica como laboral aquí. Pero ¿te fue sencillo desde un primer momento decir, porque claro, tenemos el ejemplo, ¿no? De que a veces periodista y en la familia te pueden decir, "Uf, madre mía, Mm. no, ya el niño, tal, no sé qué. En tu caso te fue sencillo desde el primer momento. ¿Cómo labraste ese sueño desde el principio? Totalmente. Bueno, yo es que además lo tenía claro, quería Ajá, estudiar periodismo y en Madrid. ajá, ajá. Eran dos cosas que tenía yo bastante clara desde el principio. La verdad que conté con el apoyo de mis padres, que por eso fue uno de los motivos que hicieron que nos viniéramos a España. Y a partir de ahí, pues me vine a Madrid con 18 años y desde el primer año de carrera busqué prácticas. Es decir, bueno, ya empecé a hacer labores de Ajá, periodismo y esto es un reconocimiento que quiero hacer a mi colegio, sí, porque en el colegio participábamos en un proyecto que era el País de los Estudiantes, que bueno, por si no lo conocéis, es como una especie de concurso que organiza el país para jóvenes periodistas en secundaria y bachillerato. sí. Entonces, desde cuarto de la ESO, primero de bachiller, yo ya me organicé con mis compañeros en una especie de redacción, participamos en este proyecto y además uno de los profesores del colegio, que es, bueno, maravilloso, organizó un periódico digital. Entonces ya desde ese gusanillo periodístico lo tengo desde los 16 años, que ya en activo, que ya por fin logramos entrevistar
bueno, a gente interesante, a políticos, a también algún deportista, algún actor, actriz, cantante. En fin, ya desde niños publicábamos en este blog y luego pues di ese paso de estudiar la carrera, de venirme a Madrid y prácticas en medios desde primero o segundo de carrera. Así que creo que es un consejo que les doy a todos los jóvenes, que si os gusta, desde el principio os acerquéis a un medio, que empecéis, por ejemplo, en medios regionales, Sí. que es donde te permiten, de alguna manera, acercarte más a ruedas de prensa, a ese periodismo de calle, y a partir de ahí ir poco a poco desarrollando la trayectoria, pues escuchando, aprendiendo desde el principio, tocando todos los medios, y así pruebas cuál te gusta más. Entonces todo eso, la oportunidad la tienes en la propia carrera universitaria, ¿no? Claro, porque además me decías, ya desde los 16 es cierto con ese proyecto, pero ya con los 18 haciendo prácticas. Ahora mismo, ¿cuántos tienes? 31. 31. Y desde los Sí. 18 ya bregando día a Sí. día en el periodismo. Eh, digamos que desde esa parte hasta ahora, ¿has llegado a perder el gusanillo en algún momento? ¿O no? El gusanillo, digo, periodístico, no. No, no, no. Yo creo que eso, al final, bueno, pasas por distintos medios, Sí, ves cómo está la situación del periodismo, hacia dónde va, hacia dónde viene, y bueno, pues quizá hay momentos en los que, pues, desconfías, ¿no? Como claro, desconfía la gente de las noticias. lógico. Pero estamos aquí para seguir en esto, para seguir informando, para seguir trasladando ese testimonio de la gente a los medios y escuchando a la sociedad, y ahora la labor que hacemos en Neutral, pues verificando la información y bueno, pues esforzándonos para hacer, para lo que nacimos, que es para verificar esa información, informar de calidad y bueno, pues permitir a la gente que sepa más allá, ¿no? De una Justo. simple noticia. Sí, luego hablaremos de Neutral, porque además ya sabes el cariño que os tengo. Pero quería como volver un poco a lo que es, eres tú de pequeño, ya me comentabas esa vocación, ¿no? Periodística desde ya, mira, con 6 años, el país en una mano, el teléfono en otra. ¿Te considerabas un niño curioso? De decir, a lo mejor ya no solo las noticias, sino mira, lo que ocurría en el cole, o lo que ocurría en el pueblo, en el barrio, lo que sea, de decir, ¿eras ese tipo de persona curiosa? Digamos como con ganas de profundizar un poco más. ¿Cómo era ese Juan Carlos de pequeño cuando era realmente un mequetrefe? Pues creo que es algo que tú también lo tienes, ¿eh? Que es esa necesidad de estar constantemente, Sí, pues, aprendiendo, leyendo, y la curiosidad sigue, ¿eh? Sigue y no se me va a ir. Es decir, aprovechando el tiempo. Es una descripción que tengo sí, en la biografía de Neutral, y creo que la verdad que lo llevo en los gentes. Esa necesidad de ¿por qué no ir a una exposición, ir a una obra de teatro, si vas a una película, pues leer más sobre el director, sobre la localización, sobre la historia. Al final el contexto de todo es la base que construye una noticia o cualquier cosa. Entonces esa curiosidad creo que hay que tenerla y ¿por qué no? Pues eso, eh, luego transmitirla a la claro, gente, ¿no? Te permite también, pues, en un diálogo, pues, de alguna manera, oye, uno no sabe de todo, pero puede saber más de las cosas. Entonces, pues, poder hablar de otras cosas y con distintas personas, pues eso lo puedes hacer justo. perfectamente, Sí. siendo curioso y bueno, y yendo más allá de todo. ¿Y cuál es tu primer recuerdo como, no periodista, pero de decir, la primera vez que en tu imaginario dices, mira, aquí, aunque sea con 8 o 9 años, aunque sea en clase, yo qué sé, una pelea que hubo entre dos y dijiste, mira, aquí la primera vez que me quise colar para ver qué había pasado. ¿Cuál es tu primer recuerdo como periodista o haciendo periodismo? Pues bueno, en el colegio hacíamos como una especie de festival, ¿Ah?
y a mí me ponían de reportero a presentarlo, pues así, más hacer así, sí, así de presentador, ¿no? Y eso puede ser esto te hablo de primaria, Sí, sí, entonces sí. pues puede ser uno de los primeros recuerdos. Y luego pues escribir desde chico y bueno, pues leer mucha prensa digital, así que esos pueden ser, sí. ¿Y en quién te fijabas? Y luego ya de Ah, periodista, justo. pues mis primeras prácticas fueron en Onda Cero, en Ajá. Cantabria, y bueno, fue un verano increíble porque cubres, al final en verano hay que buscar noticias por donde quiera que haya y te mandan a la calle desde el primer momento, cubres, por ejemplo, los cursos de verano de Santander, de la Menéndez Pelayo, que son geniales, Ajá. que van pues distintos perfiles y muy interesantes, cubres las fiestas, te mandan a conciertos, al final haces hasta el tiempo, ¿no? Justo, claro. Bueno, aprendes de todo. Entonces, pues esa es una buena casa por la que pasé y toqué varios palos y la verdad que muy interesante. ¿Y en qué Esos son gente, así los sí, recuerdos. y en qué gente te has fijado? Rollo, a lo mejor a la hora de escribir, a Gente. la hora de hacer periodismo, sí, un Gabriel García Márquez, un tal, ¿cuáles han sido esas como primeras personas que dijiste, joder, cómo habla esta persona, cómo escribe, ojalá hacer lo que él o ella hace? Mm. Pues a ver, a mí Gabilondo siempre ha sido, Iñaki Ujú. Gabilondo siempre ha sido mi referente desde la radio Top. y la prensa. Es decir, lo recuerdo muchísimo. Y luego, bueno, a mí es que de todos los medios, el que más me gusta es la radio. Sí. Recuerdo, o sea, así, mi referente desde el principio, Gabilondo. Y me encantaba Gemma Nierga en La Ujú. Ventana. Esas tertulias que organizaba Gemma con periodistas latinoamericanos, la verdad que me inspiraron muchísimo. Y aunque no he seguido en la radio, pues esa conversación la llevo en este caso a las redes sociales. Esa Justo. escucha activa, pues también, también la he continuado. Así que esos son así como a ver, referentes, bueno, Sí, claro. periodistas que me encantaban desde pequeños y que desde joven y que recuerdo, ¿no? Justo. Luego, pues he seguido leyendo y bueno, pues, eh, ¿qué te puedo decir? Sí, García Márquez, sus crónicas, la verdad que yo creo que nos inspiran a todos, ¿no? Esa forma de escribir literaria, pues, la verdad que también es un ejemplo, ¿no? Y luego Mm. profesores también. Hay un profesor que en la carrera me enseñó mucho, que fue Pedro Sorela, Ajá. en paz descanse, y era un profesor que te hacía pensar, no era precisamente un amigo, Sí. y te hacía, de alguna manera, hacer crónicas más allá de un simple titular Sí. y tres párrafos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que una de las prácticas era ir al Prado, ponerse delante de un cuadro y entrevistarle, ¿no? Ajá. Mm. Entonces, ponerte en la piel Sí. de ese cuadro y qué le preguntarías, ¿no? A una Jo. simple imagen, ¿no? Sí, Entonces, era un profesor que te hacía pensar y sí. creo que eso es algo que tenemos que desarrollar y no dejar de hacer pensar Claro, constantemente. también te quería hablar sobre eso. Mira, cuando me has dicho la pregunta, he recordado que una persona que conoces bien, porque me lo dijiste, que es Raúl Magallón, que es profesor de Sí, aquí de la Carlos III, recuerdo que una de las prácticas que nos mandó fue precisamente ir al Museo del Prado y ver el cuadro de Adán y Eva, que hay como dos cuadros muy parecidos, que son muy parecidos, que son como de era un ejercicio de semiótica, ¿no? Y que nos sí, decía, preguntad a la gente que está delante del cuadro qué es lo que siente con uno y con otro. Y por eso me ha recordado un poco ese estilo, ¿no? De ese, digamos, periodismo de claro. decir, más allá de una pirámide invertida, de titular, entradilla, además, te quería preguntar acerca de eso. ¿Tú ya estudiaste relativamente hace poco? Me refiero, no estamos hablando de una persona sino que tienes el modelo más o menos de ahora, ¿no? Eh, ¿Crees
que está evolucionando bien los estudios de periodismo? Porque yo es verdad que denoto que mucha gente que empieza, no es mi caso porque aquí me ves, pero soy un culo inquieto, pero mucha gente que empieza y que van avanzando los años, como que se va desencantando porque siempre es titular, entradilla, 3 párrafos, tal, y no te da como margen a elaborar tú, pensar tú y decir, vale, voy a darle una segunda vuelta, como que está todo muy, muy marcado. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? A ver, yo creo que los profesores inconformistas son cada vez, o sea, hay más, pero siguen siendo pocos. Sí que es verdad que hay que acercar más la profesión a las Sí, facultades y eso la figura del profesor asociado, por ejemplo, ayuda bastante. sí. Y introducir eso al profesional a la facultad. Eh, entonces, pues, a ver, creo que todavía los planes, bueno, los planes están evolucionando, Sí. están cambiando, se están introduciendo cada vez más en las optativas, pues más de periodismo digital, de marketing, de las que hay que aprender, ¿no? Y creo que se están, pues, los profesores reciclando, ¿no? Pero sin embargo, todavía queda mucho y creo que tiene que haber más profesores rebeldes y no tan, pues, no tan conservadores, ¿no? En el Claro. sentido de estar alineados a un plan, a un programa. ¿Por qué no de vez en cuando romper esa norma de apuntes y llevar a un periodista a que dé una charla? Justo. En eso, por ejemplo, Arturo Gómez Quijano, otro profesor que admiro mucho, es un referente porque no hace exámenes como tal, bueno, tiene una metodología distinta en la que prima el invitar a profesionales de la profesión a que den una charla y bueno, y acerquen a la profesión a los estudiantes, ¿no? Y ellos lo agradecen. Así que más práctica y más desde el principio dar a conocer lo que es la profesión a los jóvenes, ¿no? En eso Claro. creo que hay que mejorar. Y además tú también, Juan Carlos, eres una persona que lleva estudiando muchísimos años porque, corrígeme, te hiciste la carrera, hiciste el máster y ahora estás con el doctorando, ¿lo has terminado? ¿En qué punto estás? Estoy en ello. Estás en ello. Los, Y los prefiero, tiempos que puedo me permiten investigar y, justo, bueno, como el doctorado está relacionado con redes sí, sociales, también con periodismo, bueno, transmedia, pues estoy constantemente investigando las nuevas funcionalidades de las redes, los informes que se publican y la verdad que no dejo de leer y de formarme. Entonces, que además te actualmente divierte. pues, me dedico sobre todo, estoy en la parte más de artículos Sí. y lecturas y ahí estoy, sí, sí, investigando cuando puedo, vamos, cuando el empleo me lo permite. Claro, y además como, bueno, coméntanos un poco cómo es tu día a día. Yo más o menos lo sé, pero de Mm. decir, un día que digas, mira, hoy tengo que quitarme esto de encima, vas a trabajar, luego te miras tus artículos. Estamos hablando de que a lo mejor de 16 horas que estás de pie, 15 estás en movimiento y estás dándole a la cabeza, ¿no? ¿Cómo es más o menos un día para ti? Bueno, a ver, yo trabajo en Neutral, Sí. coordino un poco coordino el área de redes, la parte de publicación y comunidad y difusión de contenidos en redes. Entonces, esa es la gran labor que tengo, ¿no? En el día a día. Desde por la mañana estamos revisando las tendencias y los contenidos que publicamos para organizar la mañana. Tenemos una reunión por la mañana en la que por mi parte pues expongo las tendencias y lo que pues eso, lo que ha funcionado mejor, lo que podemos recuperar, siempre atentos a lo que se está moviendo en redes y a lo que se puede hacer, a lo que se puede recuperar, lo que llamamos pues curación de contenidos. Pues esa labor por la mañana. Y en todo momento estar atento a la actualidad y al acontecer que ocurra en las redes. Entonces, porque al final es el canal que más activo, el canal Justo. que no descansa, ¿no?
porque al final pues son distintos usuarios en distintos momentos concretos que se conectan, que nos recomiendan, nos consultan, nos preguntan, entonces uno no desconecta, la verdad, así que ese es el día a día, ¿no? Hasta la tarde y luego pues continúo pendiente de los canales sociales y leyendo y bueno, también tengo momentos de ocio, no estoy 24 horas conectado, pero bueno, bastante, sí, sí, no dejo de estar pendiente, la verdad. Y Claro, sobre todo que sí. son unos canales, tú lo sabes, que están en constante evolución, que cambia el algoritmo, cambia la interfaz, se introducen redes nuevas y hay que entenderlas, comprenderlas en todo momento y eso es una labor pues del día a día. Sí, y Juan Carlos, ya lo hablamos en su momento, pero ¿no crees que realmente desde una perspectiva periodística, digamos periodístico de periódico, medio de comunicación, redacción cerrada, periódico, televisión, se subestima un poco a lo que son las redes sociales? Te lo digo porque esto evidentemente siempre ha sido como un eterno debate, ¿no? Y las facultades de periodismo, digamos que es lo que tú has dicho antes. Yo este último cuatrimestre he llegado a leer que las redes sociales impiden hacer un periodismo de calidad. Claro, luego lo pienso y digo, hostia, es que hay medios de comunicación que utilizan las redes sociales, no puedes decir que no hacen un periodismo de calidad, estás haciendo, es una falta de respeto para la mitad de una profesión. Pero claro, luego lo piensas y dices, es que claro, a lo mejor los periodistas de toda la vida como que ven su nicho un poco más afectado porque tengamos una altavoz, gente más joven o gente menos conocida como para expresarse. ¿Cuál es tu posición respecto a eso? Porque tú eres periodista y estás al día de las redes sociales. Supongo que tendrás un poco también sentimientos encontrados. Decir, vale, entiendo esta parte, entiendo esta, pero ¿cómo lo ves? Mira, hay que tener ante todo la mente abierta y hay que saber que detrás de las redes particularmente hay usuarios que pasan bastante tiempo en esos canales, que muchas veces no acuden a los medios y es una comunidad que hay que cuidar, que hay que introducir en tu estrategia, en tu dinámica de medios y que hay que trabajar en paralelo a ella, porque muchas veces, ya te digo, es esa audiencia que se informa en esos canales, que no tiene por qué ir a tu página web, porque hay veces que no es así. Entonces hay que ser conscientes de eso y valorar pues bueno, pues que son jóvenes, adultos, que hay distintos perfiles y bueno, y que pues eso, hay que cuidarlos y escucharlos, ¿no? Porque es la forma que tienen de contactar contigo, Claro, con el usuario. Por eso, vamos, yo creo que es tan importante y hay que valorarlo porque hay veces que es la forma en la que se personaliza el medio. Eh, lógico. Mm. Nosotros, nuestro equipo, detrás del equipo hay personas y hacemos una labor diaria muy, pues eso, con un mimo especial. eh, Seleccionamos muy bien todo lo que se publica, lo revisamos, todo es muy personal, no hay detrás una máquina, entonces eso la gente lo aprecia, ¿no? Claro. Porque al final saben que le contestas, que le escuchas, agradeces, entonces que si ocurre algo, o sea, el medio está publicando algo relacionado, entonces ese carácter más humano de los perfiles sociales, pues hay que darlo. Claro. Entonces, Y además también muy enfocado a la gente joven, porque siempre se dice, los jóvenes cada vez les gusta menos informarse. Bueno, los jóvenes realmente están muy informados a través de las redes sociales. Sin ir más lejos, TikTok cada vez más, hay como más información, es verdad, muy seleccionado, pero cada vez hay más. Claro, eso tú lo ves en el día a día, ¿no? Es decir, a ti cuando te dicen que los jóvenes no nos queremos informar, en nuestra mayoría, ¿qué es lo que piensas? a ver, creo que estamos pasando por una etapa, y esto lo he hablado con compañeros, Sí, en las que priman las noticias negativas. Entonces, totalmente. entiendo que los jóvenes pues, a ver, quizá un adulto o mayor, pues, tenga otra mentalidad y sea consciente de todas las noticias
y de lo bueno, de lo malo, y pues un joven prefiera entretenerse y huya de eso, ¿no? Sí, lógico. Pero no es 100% así. Es decir, nosotros sí apreciamos una audiencia joven, sobre todo en temas concretos, ¿no? En temas de, podríamos decir, más sociales, ¿no? Que son jóvenes con una conciencia social muy importante. Por tanto, en redes más jóvenes como Instagram, pues apreciamos que los contenidos que mejor funcionan pues son contenidos más pues más, ya te digo, más sociales, del clima, del cuidado de nuestro planeta, de la igualdad. Entonces ahí te das cuenta de que los jóvenes se quieren interesar más y son más reivindicativos, ¿no? Entonces ese valor lo extraemos y lo potenciamos, ¿no? En Mm. esos canales. Quizá no les interese más temas más económicos, más políticos, porque son más sesudos, Sí. pero bueno, les interesan temas de actualidad. Entonces, hay que saber cuáles son, identificarlos y trasladarlos a los canales que ellos eligen, ¿no? Sí, y tú como persona que ya llevas bastantes años en esto y tienes bastantes conocimientos en todo lo que es este mundo, ¿a dónde crees que nos estamos encaminando? Digo en términos de información y de comunicación, porque siempre se dice, bueno, la prensa escrita como tal, de papel, 10, 15 años a lo sumo, porque el papel ya cada vez está desapareciendo más, los anunciantes, que es lo más importante, los anunciantes están desapareciendo, cada vez hay más medios nativos digitales, sin ir más lejos, Neutral comenzó incluso como medio nativo digital, sin página web, solo redes sociales, fue construyendo la comunidad y luego la página web. ¿Crees que estamos evolucionando a, digamos, una comunicación más interpares, lo que acabas de decir ahora? ¿Crees que va a desaparecer en muchos años o, digamos, ese corsé de medios tan cerrados, tan televisión, periódico, etcétera? ¿A dónde crees que estamos yendo? Vamos, yo creo que sí. No que van a desaparecer, Sí, sí, sí. pero que van a convivir y que probablemente tengan más audiencia en los medios digitales, no lo dudo. Es decir, a la vista está que las cabeceras más antiguas que todavía conservan en papel, pues le están dando una verdadera relevancia a la web, a las newsletters, a los canales digitales. Muchas veces creando incluso labs propios, equipos de grandes dimensiones, que incluyen responsables de audiovisual, que Justo. incluyen grafistas, que incluyen... Es decir, esto es que importa. Y un poco por lo que comentaba antes, que hay una audiencia que solo está ahí y que hay que cuidar y nada, y hay que escuchar. Entonces, creo que va en aumento. No quiere decir que desaparezcan los medios tradicionales, porque bueno, al final la población que lee es muy diversa y Claro. que se informa. Entonces, Ujú. eh, es decir, hay que pues, ofrecerles a todos, ¿no? Entonces, pero sí, creo que va en aumento y va a superar seguramente a la prensa en papel, y no lo hace ya, que Claro. seguramente en Sí. algunos casos sí. Y bueno, y esas cabeceras se están transformando y haciendo contenidos específicos y hay que apostar por estos canales, sin duda. Claro, y además estamos en una etapa en que ya dentro de las redes sociales hay como distintas etapas, pero ya digamos que en las propias redes sociales te quería preguntar, porque en una charla anterior, no recuerdo qué número, estuvo aquí Óscar Espíritu Santo, que también Sí, pues es muy, muy activo en redes sociales y como que le preguntaba en cuántas redes sociales está y empezaba a contar desde el inicio, que si Twitter, que si MySpace, que si Facebook, que si tal. No, te quería preguntar a ti, como un profesional de los medios de comunicación, que al final si sale una nueva red social, la tenéis que valorar, de decir, ¿nos vale la pena estar aquí? Si no, hay comunidad estable. Para ti ahora mismo, ¿cómo ves el ecosistema en las redes sociales? Tenemos Twitter, tenemos Instagram, hay muchas diferencias. Twitter es como la SAT, la Instagram la Postu, TikTok no sé definirlo, en Twitch, bueno, pero YouTube eh, es como la hegemónica en vídeo.
¿Tú cómo lo Sí. ves? Porque claro, yo me pongo en tu situación y me agobiaría de decir, a ver, tengo 200 comunidades muy diferentes y tengo que manejarlas todas, ¿sabes? Es complicado. Totalmente, total. Y comunidades que van cambiando. O sea, ahora Vamos. mismo, por ejemplo, TikTok, fíjate, nació como una audiencia súper joven Ya. y ahora es la audiencia más diversa. Sí, Es decir, en torno a 16 y 54, sí, 55 sí. años. Es Sí, sí. decir, es vamos, un cambio constante, ¿no? Pues, a ver, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que para empezar, y esto es algo que le digo a los alumnos Sí, siempre, hay que analizar muy bien los canales, qué quieres hacer en ellos y no tienes por qué estar en todos los canales. Eso lo primero. Hay que tener muy claro, sobre todo, la continuidad. Eso es lo más importante. Es decir, que tú tengas una serie de contenidos que vayas a ofrecer en ese canal y que de una forma estratégica lo vayas a mantener. Entonces, si tú tienes claro que vas a abrir un perfil de TikTok y vas a ofrecer contenidos semanales para fidelizar a tu audiencia, adelante. Si no, no lo abras, porque o puedes abrirlo, probar. Al final, las redes sociales es un continuo ensayo-error. Y no hay por qué, pues, o sea, quiero decir, hay que reconocerlo. Porque las propias plataformas han probado justo. funcionalidades que no les han servido. Entonces, al final se adapta uno a esas plataformas. Entonces, hay que tener muy claro, yo puedo ofrecer contenidos, mi audiencia está ahí, qué puedo ofrecer, mis propias secciones o artículos. Al final, la base de las redes son el contenido. Si yo tengo contenido adecuado a esos perfiles, a esos canales sociales, me adentro en ellos. Si no, no hay por qué. Justo. Entonces, Mm. de una forma eficiente, canalizar los esfuerzos y con eso elegir los canales que más se adapten a ti. En nuestro caso, pues estamos prácticamente en todas las redes, estamos explorando en todas ellas distintas opciones. Por ejemplo, en Twitch mismamente, que estamos aquí, pues arrancamos con Emilio cubriendo las elecciones. Luego hemos ido probando otros streamings. Seguimos con Emilio. Es un constante laboratorio de pruebas a ver qué nos funciona mejor. Y bueno, ahí estamos. Es decir, y sobre todo impulsar el contenido a otras plataformas. Eso creo que es una base importante, ¿no? Porque probablemente este Twitch, si lo llevas en un clip a Twitter o lo subes a YouTube, pues te permite de alguna manera abrirte, ¿no? A Claro, otras audiencias. ¿Y por qué no captar a una de ellas que ve este streaming en YouTube y que se anima a claro, hacerse cuenta de Twitch, ¿no? claro, Entonces, tener esa mente abierta a llevar el contenido a otras plataformas, ¿no? claro. ¿Sabes lo que pasa? Que esto que tú estás comentando ahora son muchas horas de trabajo. No, Digo, claro. son muchas horas de trabajo, ya no Esa solo. es otra cosa. Claro, no, pero por eso te lo iba a decir, de que muchas veces cuando se habla de redes sociales, se piensa en el influencer de turno que sube una Sí, publicación de hawkers con las gafas y te pagan por ello. Pero ver sí, las tendencias, ver tal, es un trabajo. Yo recuerdo, Juan Carlos, que tú estás todo el rato viendo las tendencias y monitorizando, que al final eso es una labor, ¿cómo decirlo?, de avanzadilla, de ariete, de decir, ¿me entiendes, no? Que es como una avanzadilla para lo que es la información muy importante. Y claro, te quería preguntar, para ti, ¿cómo es la mejor forma de comunicar en redes? Porque siempre existe la preocupación en el mundo del periodismo de decir, a ver, con el paso del tiempo, como que vamos encaminados a cada vez menos palabras, todo cada vez más resumido, más titulares, pero entonces los que son periodistas dicen, joder, no voy a poder escribir, no voy a poder, ¿sabes? En el sentido que se va como a perder ese carácter más literario del periodismo, existe como un cierto miedo de que cada vez va a ser 100 caracteres, todo resumido, súper imagen. ¿Cómo lo ves tú? Porque llegará un momento en el que digamos, a ver, habrá que informar, pero no se puede informar con 3 palabras. Habrá que... ¿Cómo lo ves? así es. Bueno, a ver, por un lado, hay Sí. que tener muy claro el lenguaje de cada una de las redes Mm, ujú. y la naturaleza de cada una de ellas. Es decir, por ejemplo, nosotros
somos explicativos, Sí, vamos más allá. A ver, siempre tenemos animamos al lector y al claro. usuario de redes que acuda a nuestra web y para informarse más. Es decir, al final es un canal de trasvase, ¿no? Hacia la web. Pero sí cuidamos mucho el contenido y probamos nuevas funcionalidades para el usuario que está en las redes, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Sí, El formato audio que está en aumento, nosotros lo experimentamos en los audio fakes que sí, llamamos, que es un formato de verificación cortito de unos 50 segundos en Twitter que podéis encontrar, en el que cada viernes lo que hacemos es seleccionar 3 contenidos y verificarlos en formato audio, ¿no? Pues al final es un resumen que al usuario le queda bastante claro, pero si quiere ir más allá o conocer otras verificaciones, pues puede acudir a nuestra web, ¿no? Entonces, pues al final hay que ser muy claro en los mensajes y hay que entender muy bien cada herramienta, cada canal y utilizar el mensaje adecuado para cada una de ellas, ¿no? Entonces, nosotros usamos mucho los hilos en Twitter. En el caso de Facebook, damos bastante también relevancia a los datos, claro. a las imágenes, al audiovisual. En el caso de Instagram, pues hoy justo hemos estrenado un diseño nuevo de cartelas en las que damos continuidad al mensaje, al copy que llamamos con las cartelas y además animamos al usuario a que lea más. En fin, no hay que perder la narrativa periodística en redes. Nunca, Claro. vamos. Ni nosotros no creemos en el clickbait. No vas a leer un titular de 7, 8 palabras. ¿Por qué Sí, no? Porque damos más información. Lo acompañamos con la imagen social. Al final es una nueva narrativa de totalmente. contarlo. Y, Mm, y en la propia publicación de redes tiene que ser visible, ¿no? totalmente. Y además, bueno, Puchella dice, charla súper interesante, enhorabuena chicos. Marina dice, hola ídolo. Te quería hablar, Juan Carlos. Claro, antes lo comentabas, ¿no? Relacionado con esto. Entendemos que haya personas, digamos, fuera del periodismo, como que se desencante un poco cuando ve titulares de decir 3 palabras, ha pasado esto. Y es como, joder, ¿qué ha pasado? Y luego te metes y es, bueno, lo que llamamos el clickbait, ¿no? Eh, Sí. y además, ya cada vez más en las facultades empieza a haber como temas de huir del clickbait. Para ti, y esto me interesa porque tú eres una persona que lo tiene muy del día a día y sabe mucho acerca de ello. Para ti, ¿qué es clickbait y qué es periodismo? Pero, digamos, clickbait es todo titular llamativo que no se ajusta a la realidad. ¿O para ti qué es el clickbait? A ver, yo creo que por ir más allá, Sí, detrás del clickbait creo que hay medios cuyo único interés es obtener tráfico claro, eh, y a toda costa. Entonces, bueno, pues son medios que vamos, según mi parecer, no respetan a la audiencia porque bueno, al final lo que quieren es ese minuto, ¿no? Ese segundo en el que el usuario pinche y no quieren fidelizar, no quieren dar contexto a la información. Entonces, pues eso, si lo que tú primas es el tráfico, aunque el titular no sea así clickbait, claro, pero si al final lo que se encuentra el usuario es el lector es un párrafo y no más contexto, ni siquiera la respuesta a la información que dabas en el post de redes sociales, pues no te interesa informar. Entonces, creo que ahí está el error, ¿no? O sea, a partir de ahí, ¿qué es clickbait? Pues eso, titulares con cierto atractivo y con una intención de obtener clics, ¿no? De primar eso. Y creo que es un error que los medios vayan a eso, insisto, sin entender el valor
de las redes y de que hay audiencia que pues eso, se descontenta si no se informa cuando entra a esa web y que hay audiencia que solo está en las plataformas. Es decir, es lo que hay. Claro, y que además se subestima en muchas ocasiones, ¿no? Porque a lo mejor, no solo además, siempre tendemos como a pensar que la audiencia está parada, ¿no? De decir que a lo mejor solo está en una plataforma o demás, pero a lo mejor es gente que trabaja y que su medio para informarse es Twitter o que es TikTok, en momentos, en recesos, y se quieren informar realmente, pero como que no pueden abrirse a todo el abanico de noticias que hay, lo hacen a través de ese medio. Claro, ahora mismo lo que parece es que vamos encaminados a un punto en el que, y antes lo comentabas, hay una saturación de información. ¿Tú ahora crees que habría que bajar un poco el pistón? De decir, llevamos unos años muy movidos. Parece que no vamos a menos, Digo, realmente. de no buenas noticias. No, claro, es que, Hay que claro, empezar a contar buenas noticias, ¿no? sí, También, sí, sí, vamos, no hay que dejar a un lado lo que está pasando, pero precisamente lo que está pasando, pues no es del todo bueno, ¿no? sí. Venimos eso de tiempos en los que incluso a los periodistas, pues, que hemos estado cubriendo una pandemia, fallecidos, contagios, eh, malas noticias todos los días, pues acabamos desanimados, la verdad. Entonces, para nosotros también debe ser bueno, ¿no? Informar de cosas, pues, un poco más optimistas y buscar, ¿no? Buscar ese lado bueno de las noticias. A ti te Así llegó a que, afectar, sí, digo, dime. a ti te llegó a afectar. Yo recuerdo el año pasado, el anterior, que se hacía un hilo diario en Neutral sobre la cifra de fallecidos, contagios por comunidades, muy pormenorizado. Claro, entiendo que llega un punto en el que a lo mejor adquieres la rutina de decir, vale, cifras, tengo que centrarme en las cifras, ver las tendencias, pero entiendo que cuando tú llegabas a tu casa, hubo algún día que dijiste, joder, esto está siendo duro, ¿no? Claro, fue muy duro. Muy duro por la sensación que estábamos contando, que Ya, pues era una pandemia, ¿no? Un constante goteo de contagios, un encierro que pasé, por ejemplo, en mi caso, como mucha gente me imagino que nos estará mm, viendo, en casa, solo, sin poder ver a gente, y a mí que me encanta estar con gente, pues era muy difícil, ¿no? Porque no veíamos el final, ¿no? Y te cuidabas mucho, había bastante temor pues eso, a coger el virus, al sí. principio lo desconocíamos, no sabíamos hasta qué punto te iba a afectar o no, ¿no? Bueno, a día de hoy no sabemos, ¿no? Porque cada organismo es distinto Claro. y cómo puede afectar a su vez a tus familiares. Y ya te digo, a mí particularmente me tocó en el plano personal y bueno, pues fue muy duro. Y sí, nos ha afectado yo creo a los que hemos estado, como a los sanitarios, como a los profesores, como a farmacéuticos, es decir, gente que ha estado contándolo día a día y ha estado en contacto con esa información, pues ha sido muy duro, pero bueno. ¿Y tú has notado como que debido a esa, digamos, desazón, esa gran cantidad de información, como que ha aumentado la crispación, de que llega un punto de decir, dices buenos días, y dicen, jo puta, a ver, pero que hemos llegado a un punto en el que la gente está completamente harta? ¿Tú eso lo has visto desde tu posición de... Porque tú escribes mucho en las redes, pero también eres muy buen visualizador de redes desde fuera, como espectador. ¿Tú has visto que la gente está mucho más quemada ahora que hace, por ejemplo, un año, año y medio? No sé, yo creo Ajá. que también necesitábamos vivir Ya, y creo que aquí nos encanta. Entonces, totalmente. en cierta manera, necesitábamos salir, necesitábamos ir a conciertos, necesitábamos ir al cine, a obras de teatro, a ver a gente. Y aquí somos muy disfrutones. Sí. Entonces, sin olvidar lo que ha pasado, porque sigue estando ahí, y que hay que cuidarse, desde luego, y que todavía van a venir olas, van a venir contagios. Seguramente alguno de los que nos está oyendo conoce a alguien que tiene el virus, que lo está cogiendo. Estamos pasando malos momentos, pero también hay que disfrutar, ¿no? Porque venimos de 2 años muy difíciles. Entonces, yo no noto a la gente particularmente crispada. Creo que viene un verano en el que nos vamos a reunir
y vamos a disfrutar porque nos lo merecemos, vamos. Claro, y para terminar con la parte negativa, de decir, tú al final estás en un medio de comunicación, hay que entender que los medios en redes tienen como posiciones complicadas porque tienen que dar las noticias de la realidad y lo que tú has dicho. No solo es que llame más lo negativo, sino que desgraciadamente hay más cosas negativas que positivas hoy en día. Ya, La ya. situación es la que es. ¿Tú cómo valoras esa relación entre público y medio en redes? De decir, ¿crees que los medios se sienten respetados por la gente? ¿Crees que la gente no llega a respetar los medios de decir, a ver, tú me estás informando de lo que sucede, ya luego que a mí me toque las narices es mi problema, no es el tuyo, ¿qué me estás informando de eso? ¿Cómo lo ves? A ver, creo que hay tal abanico de medios Ya. que al final, si no te gusta un medio, no lo leas. No hay por qué Ya, pues ir directamente contra él, ¿no? sí. Vea otro. Quiero decir, el que se aburre, el que al final, son muchos, sobre todo en redes, hay mucha gente bueno, lanza mensajes positivos, pero también lanza negativos. Pues le digo a esa gente, pero no tienes nada más que hacer. Quiero decir, si no crees, para ti no es creíble lo que hacemos, no te gusta, porque probablemente primes la ideología, la información, pues ve a otro medio, no gastes tu tiempo en insultar y en generar tensión, ¿no? Porque nuestro tiempo es tan valioso. ¿Por Ya. qué? ¿Por qué perder el tiempo? Entonces, ya te digo, hay un abanico enorme, entonces, más que nunca. Así que, eh, no, vamos, quiero decir, tú seguramente te identifiques con un medio. Encuéntralo Claro. y infórmate en él y compártelo y bueno, y el que no te guste, pues no, hay porque, es decir, no se trata, y si sientes que un medio no te respeta por lo que escribe, porque no te identifiques con él, pues cámbialo. Claro. También es cierto, Juan Carlos, que, y luego te preguntaré por tu visión también de Latinoamérica, porque también lo conoces bien y me parece interesante hablar un par de cosas, pero es que es verdad que en España, digamos que la gente es como muy de sangre caliente, ¿no? De decir, a todo el mundo, aparte le gusta opinar de todo, pero cuando hay una pandemia, todos somos médicos, cuando hay un cohete que va, todos somos de la NASA, y cuando hay un alterofilia, todos nos encanta la alterofilia, somos así. Y vivimos en una sociedad muy polarizada. Y te quería preguntar también, o queríamos hablar de tu opinión en concreto de esta plataforma en la que estamos, de Twitch, porque claro, Ujú. también tienes una visión no solo de los medios de comunicación, sino también de la comunicación, digamos, no solo periodismo, sino también lo que es la comunicación. Este pasado fin de semana fue la velada del año 2, récord Ujú. de espectadores, viewers en Twitch, y que veremos cuándo se vuelve a Estabas, superar. estabas motivadísimo, Vamos, que viéndolo. se estaba motivado Yo y... ¿Sí? Sí, creo sí. que Ibai tiene que contar contigo en la siguiente edición. Desde Ojalá, aquí lanzamos una petición a Ibai, @Ibai, de alguna para forma, que cuente con Joseph Michael y, vamos, de reportero a pie de campo, lo que haga falta. de alguna Porque forma, sí. peleando no te veo, ¿eh? No, peleando no. Peleando no. Hombre, te puedes pelear tú también, ¿no? Pero hacemos una batalla No, de no, CMs, buscamos algún CM y pues no, no. sería interesante. Pero te quería preguntar, primero, ¿tú viste la velada? ¿O la seguiste de alguna manera? Bueno, la seguí en Twitter porque, vamos, ese experimento que llamo yo fue más allá de Twitch. Es decir, fue tendencia en otras redes y creo que eso es una cosa, vamos, a estudiar, desde luego. La seguí en Twitter, vi vídeos en Twitter y sí me conecté en algún momento a Twitch. Y, No, y- no estuve todas las sí. horas conectado, pero sobre todo la seguí a través de Twitter. Y para ti, ¿qué es lo que más valora o qué es lo que más valoras de la comunicación en esta red social? Porque no dejas una red social, porque siempre hay como mucha crítica, ¿no? Y desde el punto de vista periodístico, siempre como que se ha criticado mucho a Ibai y demás, que dicen, madre mía, una entrevista aquí, no me la da a mí, él no es periodista, aunque Ibai siempre dice, yo no soy periodista. Pero al final, denotas como que está habiendo un cambio generacional a la hora de comunicar, ¿no? De decir, al final, digamos que la televisión pegó un boom porque te acompañaba y parece que ahora lo que te acompaña es internet y la gente como que la gente joven se está moviendo a plataformas como esta, entre otras. Para Ujú. ti, ¿qué es el punto fuerte o cuál es el punto fuerte de esta plataforma?
Bueno, el ejemplo de Ibai es que, vamos, es que estábamos hablando de un programa de televisión en directo, Totalmente. o sea, una realización magnífica, y el creer en las plataformas, porque apostar con un equipo tan amplio, con una realización, un programa en directo para una plataforma, eso es una apuesta clara para el usuario que está ahí en esa plataforma. Es decir, probablemente luego, te decía en Twitter, pues probablemente hay usuarios que verán clips en Twitter. Sí, Al final era una emisión específica para una plataforma. Es una apuesta clara y ha funcionado. Entonces, a ver, sí que es verdad que Twitch ha sido y es una red bueno, que ha cambiado mucho y que totalmente. no ha terminado de encajar, porque es una red muy enfocada a la audiencia, por qué no decirlo, masculina, a una audiencia adulta que le interesa sobre todo gamers y contenido más de entretenimiento, pero sobre todo enfocado en gamers. O sea, Sí, la política puede funcionar, la ciencia puede funcionar, pero no termina de despegar. Entonces no se ha separado de lo que nació, ¿no? sí. Estas entrevistas, por ejemplo, que están muy bien, al final luego lo que consigues es trasladarlo a otros canales y obtener visitas y visualizaciones por ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que sigue siendo eso, una audiencia muy segmentada, ¿no? Sí, Entonces, ahí creo que tiene que abrirse a más perfiles, bueno, va bien. sí. En España, pues a la vista está, la audiencia de España es muy buena. Se concentra en unos pocos también. Creo que se tiene que abrir más a distintos contenidos. Sí, claro, Pero es bueno, muy, está en sí. ello y hay que fidelizar, ¿no? Es muy interesante y, por ejemplo, en Neutral tenemos un buen ejemplo, ¿no? Con Emilio Domenech, que al final, digamos que en 2020, en aquellas elecciones de Estados Unidos, lo petó de forma absoluta en Twitch, hasta un punto que no se había visto. Es decir, una cobertura electoral, que gente en España estuviera a las 3:30 de la mañana viendo análisis demográficos de Maricopa. Es una cosa de locos. Es una cosa que en televisión sería imposible verlo. Imposible verlo, porque no te va a comprar nadie. Pero consigues hacer una comunidad, fidelizas a esa comunidad, sacas Sí. merchandising incluso y la comunidad te la compra y haces una cobertura, incluso gente trabaja para ti de una newsletter, pero creas como un ecosistema en torno a ese evento. Claro, ejemplos como el de Emilio son muy puntuales, porque hay gente que lo intenta y que no engancha. Por lo que sea, pues no engancha porque o eres muy lentito, o no enganchas o no tienes suerte. Para ti, por ejemplo, ¿cuáles son los puntos de un comunicador como Emilio Domenech en Twitch? Ya aparte de escribir, aparte de... Eso es periodismo, pero digo, en Twitch, que es una plataforma en ciernes, aunque lleva 10 años, pero digamos que se está asentando un poquito, ¿cuáles son los puntos que dices, mira, esto para Twitch va muy bien, específicamente? A ver, yo creo que en Twitch no hay que olvidar que es un diálogo de tú a tú. Eh, de cada red hay que entender Sí, lo que la diferencia y lo que ofrece. Y Twitch es una plataforma distinta a la televisión, distinta a las redes, en la que tienes que mantener ese diálogo con la audiencia. En la que tú lo decías, que concebir esto como una charla, como un diálogo, como un tú a tú. Y eso Emilio es un genio. sí. O sea, yo a Emilio lo conozco desde hace 11 años, Oh, compartimos universidad y colegio mayor, y es tal como es. Emilio es un crack, sabe comunicar, eh, habla el lenguaje de los jóvenes, ¿no? Como si fueran toda su audiencia colegas. Y eso hay que entender que si tu audiencia es esa, en esta plataforma, así hay que hablarle a esa justo. audiencia, ¿no? Sí, Entonces, funcionó, seguimos manteniendo comunidad, que se siguen conectando con él bueno, pues esa audiencia es la que tenemos y la que hay que cuidar. Entonces, esa es una genialidad que tiene él, ¿no? Su forma de entender a quién a quién está comunicando, leyendo en tiempo real los claro. comentarios, haciendo partícipe a la audiencia en directo.
haciendo más comprensible algo que no puedes llegar a entender que no tienes ese contexto del que Justo. hablábamos al principio, como son las audiencias que están teniendo lugar ahora por el asalto al Capitolio. Él las está explicando de una forma pues más didáctica, con mapas, con contexto más allá, explicando quién es cada persona, de qué partido, por qué se decantan por esto, por lo otro, todo eso en tiempo real, ¿no? Mientras contesta preguntas. Y eso es una emisión que esa audiencia se conecta porque no la va a encontrar en otro sitio, ¿no? Tú al final Justo. te puedes conectar al 24 horas, te puedes conectar a CNN en Estados Unidos, pero no vas a entender con el lenguaje que tú utilizas algo pues, tan relevante como una audiencia en el Capitolio de Estados Unidos, ¿no? Claro, y mira, no sabía, habíais compartido universidad, eres compañeros. Qué cosas, ¿eh? Sí. Compartimos, vivimos Coméntame de en eso, el sí, sí. mismo colegio mayor. ¿Qué? Coméntame de eso, porque la verdad lo desconocía, me has dejado un poco Y shocking. más anécdotas que no se pueden contar, pero bueno. Pero, pero bueno, Emilio es amigo mío desde hace mucho y sí, vivimos en el mismo colegio mayor. Compartimos, bueno, él colaboraba en el programa de radio que presentaba en la universidad, Ah, en Inforradio, ajá, que es un fanático del cine, o sea, ahora se ha sí, ido a la política, se ha ido, pero sí, pero él es un fan del sí, cine y sabe muchísimo de sí, cine, entonces sí, él era sí, el sí. colaborador de cine del programa, ¿no? Que yo presentaba. Entonces nos lo pasábamos muy bien, aprendíamos mucho. Esa experiencia fue maravillosa porque producíamos un programa en directo 3 días a la semana y de casi 2 horas. Uf, es complicado. Cuando te hablo de producir es que lo guionizábamos y traíamos Invitados, invitados, uf. Ujú. hacíamos especiales cuando eran los Oscar, los Goya. Es decir, era un programa bueno, que nos lo tomábamos muy en serio, nos lo currábamos. Y sí, sí, pasamos muy buenos ratos, una que otra fiesta y luego, pues eso, él empezó, además, en el colegio mayor, antes de la universidad, porque él empezó aeronáutica Sí, sí, sí. y lo dejó y bueno, pues yo lo conocí siendo aeronáutico y le digo, tú tienes que hacer periodismo, comunicación, cine, algo que para lo que vales, ¿no? Y Digamos, nada, pues Juan Carlos, si esto fuera clickbait, Juan Carlos González llevó a Emilio Domenech al periodismo. Por lo tanto, no. Juan Carlos González le llevó a Twitch y por lo tanto, Nanísimo es gracias a ti. Pero, ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Que no, 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 no. No, claro, no, no, él lo tenía claro. Vamos, yo ya, no sé por qué entró a aeronáutica, ya yo nunca lo entendí. lo ha comentado muchas Él tenía, veces. Sí, él sí, sí, tenía claro que lo que le gustaba era el cine, ¿no? No sí, sé, sí. quizá lo veía como, oye, pues voy a probar una ingeniería, ¿Te imaginas? pero al final tienes que estudiar lo que te gusta, ¿no? Claro. Y para lo que vales, ¿no? Pues Y, creo, luego él sí, ya se fue a Estados Unidos y y mira, nada, ahí está. y Ahí ahora, está con Güenta dándolo todo, ¿no? y ahora sois compañeros de nuevo, ya desde hace unos años, o año y Me alegro medio. mucho por él. Me alegro mucho y la verdad que admiro mucho lo que hace y lo que ha conseguido, ¿no? Sí, y además, ahora se Trabajar vuelve. Sí. con él es una maravilla porque cuenta todo de una forma pues más clara, más concisa, sabe mucho, ha aprendido mucho con el paso de los años y la verdad que es un tío súper abierto. Si tú le escribes, te atiende, te Sí. contesta. Y la verdad que, bueno, pues ahí sigue aprendiendo Sí. con la concepción que hay que tener. Aprender y aprender y aprender. Pues un abrazo, Emilio, desde aquí. Que además, por cierto, fue uno de los primeros seguidores de este canal. He de decir, Nanísimo siguió este canal ya hace un año y medio. Y, Juan Carlos, ¿tú echas de menos esa época en la universidad? Uf, pues en algunos momentos sí. Yo además tengo un grupo de amigos de la universidad que nos vemos muchísimo y que constantemente nos acordamos de esa época y la verdad que lo pasamos muy bien, ¿eh? Lo pasamos muy bien. La verdad que aprendimos, ya te digo, a hacer periodismo radiofónico, a hacer periodismo escrito, a
pues de todo. Acudíamos fíjate que ese es uno de los valores que tiene la Complutense, Sí. que es una facultad en constante movimiento. Entonces, esa posibilidad de conocer a periodistas de tú a tú, a acercarte a ellos, a hacerle alguna pregunta, ese gusanillo de joven que se te abre, ¿no? De conocer, eso mola mucho. Y a ti, Y sí. te digo, acudíamos a conferencias, se hacían presentaciones de libros, Ujú. estrenos de películas. Entonces, era un constante, pues, aprendizaje, ¿sabes? Y Digo mucho la palabra aprender, ¿eh? Pero es, creo que es muy importante, ¿eh? es que al final es lo más importante, ¿no? Porque, Si me repito es por eso, pero bueno. claro, y te quería decir, tú tienes 31 años, eres muy joven, aunque tengas una larga trayectoria, que claro, tú dices larga Aunque trayectoria, me he dejado barba, ¿no? pero, Parezca más mayor. pero tienes 31 años y entiendo que tienes como muchas metas por cumplir en el mundo del periodismo. De decir, oye, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro. Ahora mismo sé que estás en un buen momento de rollo, que estás contento con lo que haces, pero ¿qué te gustaría hacer? No, no te voy a decir cuando seas mayor, la típica pregunta que se hace, pero ¿te gustaría volver a la radio algún día? De volver de decir, pues mira, recuperar como ese programa que teníamos en la radio, en la Complu, irme a una radio, tener mi propio programa, producirlo. ¿Te gustaría tú terminarás en el mundo de la radio de aquí a unos años? ¿Te ves? Pues sí me gustaría. Me gustaría. A mí me gusta mucho hablar, José Sí, Miguel, como tú ya sabes. Hablar y escuchar. sí, 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 Entonces me gustaría acercarme y conocer perfiles de gente que vale la pena. sí. Hacer entrevistas es uno de los géneros que más me gusta. Creo que hay tanta gente en la calle que con historias que contar y un diálogo. Mira, fíjate, el otro día estuve con Diego Luna, os recomiendo un diálogo, un programa que tiene en Amazon Prime, que es Pan y Circo. Ujú. El que no lo conozca es un actor mexicano que presenta un programa pues muy similar al que hace Mame Mendizábal en Ajá, Antena 3, que sí. reúne a distintos perfiles de gente en torno a un tema y lo sienta a la mesa, ¿no? Entonces, veía ese programa con unas ganas de decir, pero es que tenemos que escucharnos más, tenemos que abrir más canales de diálogo, de conversación, ¿no? De poner en común ideas con respeto y de hablarnos y de escucharnos, ¿no? Entonces eso la verdad que me apetece mucho. Y luego otra cosa es que me gusta mucho dar clases, Mm, la docencia. Entonces me gustaría pues seguir dando clases, ir acudiendo a charlas, porque además se aprende mucho en las charlas. sí, Para mí lo mejor es la ronda de preguntas, ¿no? Porque al final, después de que tú has contado pues una conferencia, al final las inquietudes están ahí, ¿no? Y eso te permite conocer más a la gente, más allá de desvirtualizarnos, ¿no? Lo que claro. muchas veces decimos nosotros, que hay veces que conocemos a gente en las redes, pero el tú a tú es muy valioso, ¿no? Sí. Entonces a mí el compartir y recibir conocimiento, la verdad que es súper bueno, ¿no? Claro, Entonces esa también. es una cosa Sí, que quiero seguir, pues eso, a través del doctorado, a través sí. de clases, en másters, pues eso, seguir enseñando y aprendiendo de los alumnos, ¿no? Claro, yo creo que además también es lo mejor. A lo mejor no dar clase cada día, porque a lo mejor te terminas Ya. quemando. Me refiero, entiendo esa parte, ¿no? Decir, te puedes quemar un poco, pero sí, rollo máster, rollo charlas puede ser interesante. Pero te quería decir dos cosas. Primero, tema radio y luego, claro, si tú hicieras un programa de entrevistas aquí, por ejemplo, tú te puedes crear un canal. Solo te falta tener un canal del Twitch, Juan Carlos, tú lo Todo me sabes. falta. Y tiempo también me falta, José Miguel, que te recuerdo que el día tiene 24 horas. Sí, pero digo, cuando tú hagas un canal de Hay Twitch que y hables dormir con gente, también. ojo, Sí. pero traes aquí a mucha gente a hablar de muchas Ya. cosas. Pero hablabas de la radio. Y claro, la radio es un medio de comunicación
que siempre se ha dicho a lo largo de la historia, va, llega la televisión, la radio se la va a cargar. No, primero llega al cine, la radio se la va a cargar, luego la televisión, la radio se la va a cargar, luego las redes se la va a cargar. Y ahí sigue. Y se sigue como renovando, modernizando ya el formato podcast, ya la radio en directo, que si sus vídeos, demás. Es el medio que a la chita callando realmente sigue en ebullición, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, esa evolución de la radio que realmente es como el primer medio, quitando periódicos, el primer medio, digamos, audiovisual que se creó y sigue mejor que nunca, casi? Sí, sí. Bueno, yo soy un fan absoluto de los podcasts. ¿Tú no? Ujú. Sí, claro. Es Claro. que los Esto es un podcasts podcast. Sí. actualmente, sí, es verdad. Vamos, yo creo que los podcasts, bueno, el propio Digital News Report lo indica, ¿no? Que los Ujú. podcasts son uno de los géneros que están en aumento, ¿no? Entonces, eh, al final, la radio es ese medio que acompaña al usuario en todo momento. Sí, Es un medio que no necesita estar conectado visualmente y que pues, puedes consumir en cualquier parte, y que llega a cualquier parte. Donde no llegue una televisión, donde no llegue un móvil, llega un transmisor de radio. Entonces, eso al final es el medio más abierto a la gente, ¿no? Entonces, no, es una cualidad que no va a perder nunca, porque es una cualidad maravillosa, ¿no? Y claro, que sigan las emisoras, que sigan apostando por ello, que creen contenido de calidad, información de calidad, que se hagan programas propios para la radio. Eso es un plus, ¿no? Porque justo, fidelizan esa audiencia, ¿no? Al final, justo. si encuentras a personalidades que son de televisión o te los encuentras en otro ámbito y tienen un programa de radio, pues dices, joder, eso es que se lo toman en serio, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si la audiencia está ahí, pues sabes que hay audiencia fiel. Entonces, creo que ahí hay una simbiosis interesante, ¿no? Justo. Y antes de llegar a la última parte de la charla, que tampoco quiero que te quedes a oscuras por completo, porque ya la noche No, está no, cayendo en... literalmente, no me quiero levantar a encender la luz, pero se ha hecho de Bueno, noche. si quieres Sí, sí. encender la luz, te quito un Nada, momento de no. aquí. Vale. Que te quería comentar, y cambiando transversalmente, pero me he acordado, antes decías, porque al final todo es una cuestión de audiencias, ¿no? Y hay que saber el público que está en cada medio. A lo mejor la radio como tal tiene un público más mayor. Ya luego que los podcasts se puedan escuchar gente joven, pero lo que es la radio en directo a lo mejor tiene un público más mayor, digamos de 20 a 30 para arriba. Claro, y decías, Twitch es profundamente una audiencia masculina, cosa que es cierta, y gente, digamos, pues que si millennials hasta 30. Más allá es un poco complicado. Claro, te quería preguntar, también relacionándolo con el tema de las redes sociales, y ya para cerrar esa carpeta de redes sociales, porque se me ha quedado en el tintero. De tema, por ejemplo, la igualdad en lo que son las redes sociales. En esta plataforma en Twitch, digamos que es lo que tú comentabas antes. Tenemos pocos ejemplos de periodistas mujeres que se hayan abierto un canal en Twitch o que hayan intentado hacer demasiadas cosas en Twitch, porque la cosa de que exista un chat en directo es que la gente es muy cavernícola. Y eso sucede. La gente en Twitch, un gran porcentaje de la gente no sabe comportarse. Y con comunicadoras como Cristinini, como Jen, el otro día en la velada, sale una mujer en pantalla y en este chat es horrible, ¿no? Ya, Claro, ya. desde tu posición en los medios, en las redes sociales, Mm. ¿cómo es tu percepción? ¿Crees que esa igualdad por la que se lucha en la calle, en la vida real, en redes, se ha conseguido un poco más? ¿Hay más lucha? ¿Cómo lo ves? Porque me parece súper interesante y que se habla poco. Es decir, ¿cuál es la posición de la mujer en las redes ahora mismo, desde tu punto de vista? Dando por hecho, perdona, que somos dos hombres y aquí debería hablar una mujer, pero desde tu punto de vista, ¿cómo está? A ver, yo creo que ahí hay una asignatura pendiente, que es el respeto en las redes sociales. Y eso es, a ver, son canales con cosas muy buenas, con muy positivos, pero que entrañan un anonimato y una cantidad de odio que muchas veces pues ya asusta, ¿no? Sí, Entonces, y sobre todo dirigido a mujeres, sí. hay que decirlo. Entonces, eh,
la verdad que creo que ahí las plataformas tienen que atreverse más a acabar con esos discursos de odio, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, bueno, pues la mujer también tiene que, de alguna manera, entrar más, por ejemplo, lo decías tú en Twitch, Sí, eh, y bueno, y abrirse más a contenidos para todos, también que atraigan a la... O sea, al final, quiero decir, los contenidos se ven, ¿no? Y no quiere decir que haya contenidos para mujeres y para hombres, claro, pero al final la mujer se identifica con unos contenidos y el hombre con otros, son los gustos de la comunidad. justo. Entonces, abrir las redes más a esos contenidos o que los medios se dirijan más a esos contenidos, ¿no? Justo, Y lo que sí, decía, las plataformas tienen que trabajar más en eso, en los discursos de odio, sobre todo enfocados a... Y sobre todo, también hay que entender que eso no ayuda a la credibilidad de los medios, ¿no? Todo ese odio manifiesto es la verdad que, pues, un hándicap en contra, desde luego. totalmente. Y además, es verdad que este canal es un canal pequeño, pero también ellas necesitan referentes y necesitan a gente para que puedan Totalmente. verse. Qué casualidad que las últimas entrevistas en este canal, pues ha dado la casualidad de que han sido deportistas mujeres. Qué casualidad que la audiencia ha sido mucho más femenina que masculina. Qué casualidad Además, que... así, José Miguel, Sí, con la sí, sí, luz, así ¿no? perfecto, sí. La Que luz un poco, pero una luz sí, de que son chill, mujeres, ¿no? claro, de decir, Son- que qué casualidad, ironía digo, qué casualidad que cuando van referentes para ellas, ellas ven más las plataformas, ¿no? De decir, si todo el rato tenemos la típica imagen, el otro día fue meme en Twitter, ¿no? De hombres con corbata, etcétera, o protagonistas hombres, llega un punto en el que evidentemente, y la historia ha sido así, ¿no? La historia que hemos estudiado ha sido una historia escrita por hombres. Y eso al Total. final es evidente. Tú, por ejemplo, que eres un fanático del deporte Sí, también, que bien sabes que tenemos ese canal de Mujer y sí, Deporte, sí, sí. que en olimpismo la verdad que las mujeres, vamos, nos dan mil vueltas, así que hay que reconocerlo. Pues el deporte creo que es un factor que hay que potenciar, ¿no? La igualdad y la visibilidad, ¿no? Claro. En cuanto a... Y ahí lo que haces, invitando pues a deportistas, mujeres, pues haces una visibilidad enorme, ¿no? Claro, y además que para esto están las redes sociales, ¿no? Porque entendemos que a lo mejor en televisión todo el mundo está como muy pendiente de el dinero, los anunciantes, el tiempo. Aquí tenemos todo el tiempo del mundo. Y la Ya. última parte de la charla quería hablar contigo más, no personal, pero sí fuera de redes sociales. Y te comentaba antes lo de Latinoamérica. Sé que tú estás muy en contacto con, no solo con la cultura, con lo que también son los medios y la forma de comunicar y demás. Eh, ¿Cómo comparas, por ejemplo, la prensa latinoamericana con la española? Porque siempre hablamos, ¿no? De esa hegemonía en español, a lo mejor del país y demás, pero luego te vas a Argentina, tienes Clarín, te vas a Colombia y tienes Caracol. Son medios hegemónicos y que llevan muchas décadas y que a lo mejor como que siempre nos tendemos a fijar en lo español, ¿no? Pero realmente allí la comunicación que hay también es muy valiosa. ¿Cómo la ves tú? Sí. Por ejemplo, en el plano que nosotros abordamos, que es la Sí. verificación, hay compañeros verificadores en Argentina, en Colombia, en México, que hacen un trabajo maravilloso. Es decir, hay que reconocerlo, hay que aprender de ese trabajo que hacen y valorarlo, sin duda, ¿no? Yo que vengo de México, que he leído prensa mexicana y prensa latinoamericana desde hace mucho, y programas de televisión, hay programas buenísimos en la radio y la televisión, por ejemplo en México. Y bueno, y en los que se dialoga, en los que se debate. eh, por ejemplo, el consumo de radio no es tan grande Ujú. como yo te hablo de México. Eso es algo interesante analizar por qué la radio así más generalista, informativa, no ha calado tanto en México, pero la prensa escrita tiene auténticos a columnistas buenísimos, ¿no? Entonces, sin duda, ya te digo, además aprender de los formatos, de los especiales que realizan
los medios, que creo que apuestan mucho por los especiales. En las redes sociales también hay referentes latinoamericanos bastante buenos que se atreven a hacer cosas distintas y la verdad que hay que echar un vistazo a lo que se hace del otro lado del charco, sí, sí. ¿Y tú Son qué cosas muy echas? buenas. ¿Y tú qué es lo que más echas de menos de México? Entiendo que evidentemente tu familia, pero al final me lo comenta, entiendo, ¿no? Pero al Sí, final sí, sí. me lo decías antes de que desde los 18 ya asentado en Madrid, tienes 31, tu vida ya, digamos, profesional está aquí, pero ¿qué es lo que más echas en falta? De México. Sí. Pues a ver, claro, mi familia y bueno, y la comida. La comida buena. Porque Y eso, que aquí aquí se come bien. cuesta mucho encontrar. Sí, sí, bueno, cada vez mejor. Pero hay muchas cosas que no encuentras, amigo mío. Y cuando vas allá lo sabes. Así que nada, comida, sí. La buena comida mexicana y la familia, sí. Extraño mucho. Mira, el tener a la mitad de tu familia tan lejos eh, es muy difícil porque los ves muy poco. Al final me he criado la mitad de mi vida de un lado y la Ya, mitad de otro. Entonces al final no he terminado de disfrutar a ninguna de las dos familias, ¿no? Y eso es complicado, no pasas navidades, claro. eh, pierdes muchas cosas, ¿no? Y eso es difícil. Intento ir siempre que puedo, pero bueno, vamos, me trae mucha nostalgia porque bueno, al final es donde te has criado y donde tienes pues eso, a tus familiares y bueno, se extraña, sí, sí. Pero bueno, por otro lado, tiene un lado bueno que es que tienes dos patrias, tienes dos orígenes, Claro. esa mezcla de culturas. Hay veces que, mira, lo decía Diego Luna el otro día, de dónde eres, ¿no? Cuando eres de dos lados. Es muy difícil. Pues no, algún día eres de España, otro de México, al final eres de los dos, o sea, no tienes que identificarte, ¿no? Sí. Y bueno, ahí esos orígenes, la verdad que a mí me encantan porque son además dos países que están muy unidos, que comparten muchas cosas en común y no sé, creo que creo que mola mucho. Te tengo que invitar a probar mi guacamole, así que ¿Crees que apúntate. aquí, ¿crees que aquí no se hace un buen guacamole? Bueno, oye, el del Mercadona, ay, no se pueden decir marcas, Bueno, ¿no? sí, claro que se puede. Como Esto haya no. dicho. El del Mercadona no está mal, pero mi guacamole, Sí, es el mejor. Pero podemos decir tengo que que los dos decirlo. titulares es, gracias a Juan Carlos, Emilio se dedica al periodismo y lo que más echa en falta es el guacamole. Pero manda huevos. Es decir, estamos hablando de que. Pero, ¿sabes? En este programa también cuando traemos a gente de muchos lugares, de muchas culturas, pues nos gusta que nos cuenten acerca de su, o que me cuenten cosas de su sociedad. Y recuerdo que hace unas semanas estuvo aquí Valentina Peña, que es periodista deportiva en Colombia, y nos hablaba de la gente en Colombia, que decía, realmente cuando viene un europeo somos súper abiertos, tal, nos gusta la música, además. ¿Tú cómo describirías a la gente mexicana? Que es cierto que compartimos muchos lazos, realmente somos muy parecidos en muchas cosas, pero Sí, sí. ¿tú cómo la describirías a una persona que vaya a ir a México? ¿Qué es lo que se puede encontrar? Salvando la distancia de que sea diferente una región de otra, pero más o menos, ¿cómo radiografiarías al mexicano de a pie? A ver, eh, el mexicano es muy acogedor. Es una persona eh, de frente y una persona que te ofrece todo lo que tiene. Entonces, partiendo de esa base, te vas a sentir en casa, un poco como te sientes en Madrid, Sí, ¿eh? sí, sí. Pero quiero decir, te vas a sentir en cualquier lado en casa. Te van a arropar, te van a querer, te van a querer conocer más, van a preguntar mucho, y porque el mexicano es muy preguntón, pero sí, no sé, es gente muy, muy abierta. Creo que se van a encontrar a gente muy abierta y muy hospitalaria, sí, sí. Y muy noble, gente muy noble, desde luego, vamos. A ver, también hay sus cosillas, Claro. ¿no?
encuentras pues con problemas que tiene el país que hay que mejorar, ¿no? Como pues, la corrupción, Sí. la violencia, en fin. Pero bueno, al final es salir de muchos baches, de muchos problemas y afrontarlo todo con una sonrisa y con buena vibra, como decimos nosotros. Mm. ¿Y, y- Todos y- los problemas con una sonrisa. y crees, como os ha dicho algunas veces, que allí el periodismo es una profesión de riesgo? Sí, es una profesión de riesgo. Lo demuestran las cifras, lo Sí. demuestran, Ahí, sí. eh, l- bueno, los casos lamentables que han ocurrido de asesinatos. Sí. A la mínima que denuncias un caso de corrupción o que te adentras más allá en un caso de violencia, de abuso, pues recibes amenazas. Sí, es algo que existe. No quiere decir que pase a todos. eh, Nunca hay Claro, que generalizar. por supuesto. Es decir, Mm. hay periodistas que trabajan con libertad, pero sí hay un grave problema de inseguridad en la profesión. Entonces, bueno, pues, o de señalamientos, ¿no? Claro. Ahora se señala mucho a los periodistas porque no piensan como tú y sí, eso es un problema que hay que denunciar. Así que desde acá hay que apoyarlos y bueno, pues hay que arroparlos y compartir lo que hacen para que se noten, o sea, noten ese aprecio, que aquí se leen, eh, incluso los que lo señalan, que vean fuera de otros países se Claro, respeta, ¿no? Esa labor, ¿no? Que lógico. hacen. Mm, Y eso ayuda, empuja, ¿no? mm. Y ya para ir terminando, porque tampoco te quiero robar mucho más tiempo, llevamos casi hora y media hablando. Tenemos la cena de la OTAN, José Miguel. Sí, no, yo creo que ya han Nos va- cenado y está durmiendo Boris no Johnson ahora llegamos, mismo. Porque ahora. no Que, llegamos, ¿no? que también te digo, cenar a las 7, porque empezó es un poco, ¿no? Pero bueno. Yo creo que era muy difícil concatenar horarios, ¿no? Con tantos perfiles de personas, entonces Ya. dijeron, pues mira, vamos a hacerlo un horario intermedio Sí, pero y ahora qué las estarán 10 y haciendo, las ¿no? 12. Ahora ¿Eh? qué estarán haciendo. Ahora que llegan al hotel, ¿qué hace? ¿Qué hace Boris Johnson? Bueno, esto ya no sé. No, no, no preguntes. Pero te quería preguntar, porque antes decías que, claro, al final eres una persona que está entre dos países, que al final tienes como dos patrias, ¿no? Porque te has criado en México, has nacido allí, has empezado realmente allí tu vocación periodística, la has continuado aquí. Y te quería preguntar por esa otra familia que tienes en España, que es Neutral. Tú llegaste en 2020, si no recuerdo mal, después de estar en varios medios de comunicación. eh, ¿Cómo te sientes de decir, en apenas 2 años habéis conseguido crear una redacción que se combina tanto la veteranía como con la juventud, un medio de comunicación reciente comparado con otros medios de comunicación que en los medios los años son mucho más largos porque o te asientas o te comen? ¿Tú cómo te sientes Ujú. personalmente allí? ¿Te sientes que has conseguido elaborar como una pequeña familia allí? Totalmente, totalmente. Lo mejor que tiene Neutral es su equipo humano, vamos. Yo los quiero, los aprecio, eh, nos ayudamos entre todos, es un trabajo colaborativo y de equipo maravilloso. Ellos saben que pueden contar conmigo, yo sé que puedo contar con ellos y el engranaje de equipo que hemos construido, el equipo humano es maravilloso. Eres Así el que, capitán del barco, ¿eh? ¿cómo? Que eres el capitán, digo, que esto es un discurso de capitán de mi ¿Qué equipo, va? nos No, no, arropamos, ¿eh? no, 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 no. Es, a ver, al final, pues soy el responsable de comunidad Claro, y conozco a todos, me llevo con lógico. todos, porque soy así. Qué quieres que te diga? Y ya te digo, además me tengo que relacionar con todos. Y es que al Claro, final mi labor es una labor que toca todos los palos, ¿no? Es lo que les digo siempre, es una labor muy transversal. totalmente. Entonces, Mm. al final todo lo que se comunica, todo lo que se hace hay que comunicarlo en redes. Entonces, por eso tengo que hablar con los ingenieros, tengo que hablar con Neutral Educación, tengo que hablar con políticas Claro. públicas, tengo que hablar con administración,
redacción, verificación, grafistas, editores, bueno, con todo. Si es que al final hay que relacionarse con todos porque este departamento pues, conecta con todos. Claro. Sí, Yo, otro. yo Sí. encantado, con gusto y ya te digo, es un placer trabajar con ellos y vamos, me quedo con ellos, de verdad. Y bueno, otro titular de Clickbait, Juan Carlos, el Sergio Ramos de Neutral, podemos decir, ¿no? Digamos. Pero Bueno, no es un buen ejemplo porque se fue como se fue, pero bueno, digamos que eres el capitán en... No, pero... no, eso lo has dicho tú. Sí, no, yo aquí lo A digo ver, yo, digo... ya. Yo aquí lo digo yo. No, No, pero te quería preguntar, ¿tú alguna vez desconectas de las redes? Pero hay momentos en los que tú dices, mira, eh, es viernes, es sábado, hasta aquí. O no, sí, o no te lo puedes permitir de decir, porque sí, claro, sí. yo estoy en tu posición y No, digo, no, a me ver, agobiaría. yo estoy constantemente, bueno, constantemente, quedo con muchos amigos, Sí, entonces en esos momentos evidentemente desconecto, o sea, sí, hay que parar. Los momentos de fin de semana, cuando también el doctorado, todo me lo claro. permite, pues desconecto. Pero vamos, que la antenita la tengo. Siempre que pase algo, esa necesidad de, también pues porque va con el ADN de cada persona, ¿no? De ir a un concierto y de plasmarlo en una fotografía, grabar un vídeo, para luego tenerlo en mi memoria, pues también, sí. Y si hay veces que lo publico, hay veces que Sí, no. Eh, bueno, hay veces que veo la televisión y estoy con las redes porque me divierto sí, también. sí. Hay veces que seguir un programa de televisión con Twitter es maravilloso. Hombre, Eurovisión, Entonces, sin más. claro, por ejemplo, entonces pues al final son nuestro día a día, ¿no? Las redes. Y, y no, Pero sí, sí, y no te agobias, Juan procuro, Carlos? dime. Que no te agobias, digo, que al final es un... Que siempre ves como a mucha gente que dice, mira, que se dedica a las redes, digo. Mucha gente dice, mira, tengo que parar porque es una ebullición de decir persona, 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 persona. Tú al final lo has sabido adaptar a tu vida. Sí, a ver, hay veces que cansa el ver tanta pantalla, ¿no? Ya, Eso eso sí es cierto, cansa, sí. eso sí cansa. Y que hay veces que tú mismo te planteas, estás en una cafetería y dices, pues apago el móvil, ¿no? Eso Claro, sí que lo he hecho una vez, ¿no? Porque pues así no lo consulto, ¿no? Entonces, pues obligarte tú también a hacer tus momentos de pausa, ¿no? claro. Es Y que, importante, sobre todo cuando hay tanta información y cuando te dedicas a mm, contarla. Porque al final, claro. si tienes que estar Pero por pendiente de... ejemplo, yo no tengo notificaciones de medios, Claro, el email pues no lo tengo. Quiero decir, también pues cosas que se pueden desconectar, ¿no? justo, justo. Si pasa algo muy importante, pues hay un equipo que está el fin de semana eh, y dejas cosas prácticamente programadas, con lo cual te vas tranquilo, es decir, también hay que descansar, claro. Justo. Y para terminar, te quería preguntar, ¿Qué porque dice el chat? ¿Hay alguna pregunta del chat no, en el o chat no hay dime? ninguna pregunta, Juan Carlos. Bueno, Aquí esto no vale, es nanísimo, la verdad, ya, ya. pero No, por si había alguna. no, no, no hay ninguna. Pero bueno, cualquier pregunta, tenéis el Twitter y el Instagram abajo, que Juan Carlos otra cosa no, pero te responde con rigor. Pero no haces beef, pero te responde con rigor. Pero no te va a hacer un beef, pero te quería preguntar, porque tú eres una persona que ha vivido mucho. Digamos, en el entorno periodístico y demás, tienes mucho que contar. ¿Qué anécdota es la que más recuerdas? De decir, profesionalmente, porque me interesa realmente. Porque tú eres una persona que, conociéndote, tienes que tener buenas anécdotas. Madre mía, no sé cuál contarte. Una Mira, que sea hay una graciosa, muy curiosa, ¿vale? y que esto nos acordamos mucho, Mm, mis amigos de la radio. mm. Vaya por delante que lo aclaramos, desde un principio, que era un Eso ya experimento. pinta mal, ¿eh? Lo tuvimos que... No, no, no. Pero Sí, nos dio una idea maravillosa. Fue cuando se nombró al Papa nuevo, ajá, sí. Papa, creo que fue Ratzinger, sí.
Sí, cuando Ratzinger dio paso a Francisco. Cuando Sí. Ratzinger, eso es. Cuando se nombró al Papa Nuevo, nos dio por hacer una cobertura en tiempo real en la Ajá. emisora de radio. Sí. Nos dejaron incluso quedarnos y tal. Y simulamos una auténtica cobertura, Sí. pero al nivel de que una persona estaba en la calle simulando todo, ya te digo, aclaramos que era una Sí, simulación, que sí. pues como hizo Jordi Évole en su Sí, momento, sí, ¿no? sí, sí. Pero fue un ejercicio divertidísimo, ¿no? Porque uno estaba de corresponsal en la Plaza de San Pedro, otros narrando en tiempo real la salida del Papa, ¿no? Y fue muy divertido, ¿no? Sí, sí. Sí. Eres el Orson Welles del siglo XXI. Es el titular. Bueno, Es el titular del clickbait de esta noche, Juan Carlos González. ¿qué titulares sacas tú, clickbait? No, hablamos de Bien. clickbait. Claro, publicas esto y dices, joder, este hombre, esto es una estrella del rock directamente. No, pero ahí se denota un poco esa pasión, ¿no? De comunicar y esa vocación de decir, mira, pelear, cubrir esto en una emisora de radio que realmente pues tenéis No vuestro nos va a programa y escuchar demás. nadie, vamos. Claro. Y realmente os divertisteis haciendo eso, ¿no? Sí, sí, Y, sí. y en la última época, rollo, dejando la universidad ya en el terreno profesional, ¿ha habido alguna anécdota que digas, mira, esta está guay? Mm, pues no lo sé. No sé, no me viene ahora a la mente ninguna. Si se me ocurre alguna, os la cuento en Twitter, pero no me viene alguna a la mente ahora. Porque ya hemos llegado a normalizar las cosas raras, también es cierto. Cuéntame tú una. Es que yo soy muy joven. Pero Bueno, en bueno, lo que es el entorno profesional, al final, pero bueno, no sé, anécdotas. Mm, Pues no sé, no me viene ninguna. Gente que haya entrevistado o que haya conocido, pues mm, no sé. oh, Me pareció muy sí, interesante entrevistar a Elena Poniatowska, la escritora mexicana, ajá, cuando le dieron el Cervantes, y recuerdo perfectamente que cuando le dieron el premio vino con toda su familia, ¿no? Con todos los nietos, hijos, nueras, yernos, bueno. Y estaban todos metidos en una habitación y ella, ¿sabes? Entonces ajá. era como muy familiar, ¿no? Muy coco, ¿no? La entrevista. Pero bueno, no sé. Y, y hablando de... Probablemente, Sí, mira, esto sale, ¿eh? O sea que si sí, se me sí. ocurre alguna ya te la contaré, pero ahora no me viene ninguna a la mente. Y hablando de cosas positivas, y ya la última, antes hemos dicho que estamos atiborrados a noticias negativas, pero ¿qué ha sido lo más bonito que has contado? Digamos periodísticamente, de decir, mira, una buena noticia. ¿Qué es lo más bonito que has contado o lo mejor que has contado? Pues a mí, por ejemplo, el hecho de después de 2 años que llegara la vacuna, que creo que para nosotros fue una esperanza, ¿no? Sí. De decir, joder, tan rápido tenemos ya un remedio que nos puede proteger de este virus, nos ha encerrado en casa por primera vez, yo creo, a gente como tú y como yo y como tantas que nos Sí. encanta salir. Contar esa llegada de la vacuna, esa primera vacuna, eh, y cuando incluso nos la pusieron a nosotros, ¿no? Esa fotografía que todos nos hacíamos, ¿no? Que Sí, 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 sí. compartíamos entre nosotros. Creo que eso es algo bueno, que no se me va a olvidar, ¿no? Sí, esas dolencias, ¿no? De la primera, segunda vacuna que te quedaba. Sí, también, claro, sí, sí. Eran momentos Sí, bonitos. El dolor era bonito. En eso momento decías, estoy sacrificándome por el bien. Mira, hay gente que dice, se refiere a ti, hablas muy interesante, pero no tienes casi acento mexicano. Claro, al final gracias. son 13 años, ¿no? Aquí en España. Sí, sí, Eso sí, tú es lo verdad. notas cuando vas a México, recuperas el acento, lo típico que se dice de que la gente, oye, me Me vuelvo con sale- mi familia y... Sí, me sale algo. Y bueno, cuando voy mucho tiempo, pues sí vuelvo con algo más de acento. Y me lo dicen, ¿eh? Que de vez en cuando me salen expresiones pero no tengo ya. Enriquece el Sí, vocabulario, ¿no? Enriquece el vocabulario, ¿no? Digamos, claro, sí, sí. es importante. Es una mezcla rara, sí, sí.
pero Bueno, una mezcla rara, pero hispana. Al menos no es español y noruego, que sería un poco raro, ¿no? Mezclar Oye, así. molaría, ¿no? Molaría saber noruego, ¿no? Sí, Sí, sí. podemos abrir Neutral en Noruego. A lo mejor la verificación. Que allí son. Cuidado, que los países No, nórdicos. y se acaba de celebrar en Oslo el Sí, Global Fact, que es el mayor encuentro de fact-checkers en el mundo, que estuvo Joaquín y estuvo sí, Rubén, compañeros de Neutral, y fue en Oslo, efectivamente, sí, sí, lo sí. organizaron en Noruega. Y la verdad que fue muy, muy interesante, muy enriquecedor, nos estuvo contando. Presentamos las innovaciones que hemos hecho desde el punto de vista de la inteligencia artificial, cómo hemos mejorado el sistema de fact-checking, Ajá, ¿no? A sí. través de la tecnología, que es muy interesante, ¿no? Los desarrolladores del equipo han hecho cosas muy interesantes, ¿no? Para hacer esa labor más eficiente, más rápida, más sencilla. Y esa tecnología al final compartirla es lo más interesante, ¿no? Claro, y Creo que fue además. muy bien, muy bien. Esto me recuerda que siempre se habla, o al menos en la facultad, en los últimos años, como que en los últimos años los medios están apostando más por ingenieros incluso, por todo el tema de tal, que por los propios periodistas. Hay que poner el periodista en el centro y todo esto. Pero claro, Mm. al final, y ya para terminar, ahora sí, que te lo he dicho 3 veces, es cierto, pero No claro, pasa nada, hombre. hablamos aquí. No, pero ¿tú crees que va a llegar un punto en el que se va a encontrar ese equilibrio entre periodista e ingeniero, por ejemplo? Porque claro, al final parece que a los periodistas les molesta que se llenen las redacciones de ingenieros cuando realmente son necesarios para mantener el sistema y las bases por ejemplo, lo que tú dices, en Neutral, el fact-checking. Sí, hay un trabajo periodístico, pero también hay un trabajo de ingeniería detrás, porque si no, manualmente y artesanalmente es muy complicado hacerlo, y más con todo el crecimiento que está habiendo. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, yo creo que hay que trabajar conjuntamente. Sí, No, un periodista no puede ser ingeniero porque a ver, puede aprender de herramientas, pero se tiene que valer del ingeniero para desarrollar la tecnología, ¿no? sí. Y un ingeniero tiene que, pues eso, entenderse con un periodista para la narrativa, la redacción, la visualización, ¿no? Entonces creo que tiene que ser un trabajo conjunto, ¿no? Y complementario. Y es muy interesante trabajar con ingenieros en una redacción porque bueno, al final pues aportan su conocimiento y espero también que aprendan de nosotros, ¿no? Claro, También. claro. Pues Juan Carlos González, neutral.es, redes sociales. Ha sido un placer charlar contigo. Periodismo. Más periodismo. Ha sido la charla más larga de One by One, he de decir. Te has estado a gusto, ¿no? Sí, un placer. Eres un grande. A seguir ahí dándole caña a todo. El mundo de las redes es complicado, Juan Carlos. Ya, ya. Pero ¿Qué te, bueno, qué te voy a vas por contar? buen camino. ¿Qué te voy a Vas por buen contar, no? camino y nada, enhorabuena por lo que haces y nada, un placer y a tope con ello, ¿vale? Pues el placer ha sido mío, Juan Carlos. Te mando un fuerte abrazo y ánimo. Para ánimo. Ya en el periodismo no se dice, bueno, se dice ánimo, porque ya no sabes Ya, qué va a ser lo siguiente de decir, ya, ya. pero nada, ha sido un placer charlar contigo como siempre y nada, pues Igualmente, nos seguimos igualmente, viendo, JM. Juan Carlos. Gracias. Gracias Chao, a todos. Un abrazo. chao, chao.